Podés compartir pantalla si querés. Sí, sí, ahí comparto. Bien. Ustedes me dicen si se ve correctamente la pantalla. Sí, se ve correcto. Bien. Sí, se ve bien, Cristian. Bueno, hola Héctor, no te había visto. ¿Cómo estás? Bien, bueno, entonces damos comienzo a este tema que es métodos planialtimétricos, taquimetría numérica, ejecución y cálculo y confección del plano. Esto se encuentra incluido dentro de la unidad 5 de la asignatura, del programa general de la asignatura, y dentro del programa analítico la unidad 9. ¿Bien? Inicialmente vamos a definir de qué se tratan estos métodos planialtimétricos, que tienen por objeto determinar las tres coordenadas de los puntos en el espacio de forma simultánea. Esto es la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Integra claramente los métodos que ya estuvimos viendo en unidades anteriores, los métodos planimétricos y los métodos altimétricos. Y el método de levantamiento planialtimétrico expeditivo lo denominamos taquimetría. Taquimetría viene de medición rápida. ¿Bien? El objetivo de esta metodología es poder conocer la morfología del terreno, es decir, conocer el relieve del terreno. Y este es un punto importante, ser una herramienta a partir de la cual poder realizar movimientos de tierra en nivelaciones, trazar curvas de nivel, construir modelos digitales de elevación, etcétera, que tienen, ya van a ver en la medida que esta asignatura, que es el tramo curricular correspondiente a las básico-aplicadas, cuando logren ir avanzando en la carrera, podrán ver que tiene una enorme aplicabilidad tanto en las ciencias agrarias como forestales. ¿Bien? ¿Conocen ustedes algún ejemplo en los cuales, por ejemplo, en alguna práctica agronómica o en alguna práctica forestal, dependiendo de la carrera en la que están, se realicen estos movimientos de tierra para realizar nivelaciones? Bien, bueno, uno de esos ejemplos, por ejemplo, cuando se utiliza riego gravitacional, es muy importante poder uniformar la pendiente del terreno. Por ejemplo, habrán tenido contacto, habrán visto alguna vez en algún video las plantaciones de arroz bajo riego, alguna plantación hortícola. Bien, bueno, para eso es importante poder conocer la morfología, el relieve del terreno y poder realizar las correcciones que sean necesarias para eficientizar la aplicación de estas tecnologías. ¿Bien? Yendo a lo que es propiamente dicho la ejecución, nosotros estamos dentro de lo que es la nivelación geométrica. ¿Qué implicaba? ¿Se recuerdan en la unidad anterior, cuando veíamos nivelación geométrica, planteábamos esto de realizar visuales horizontales, y sobre qué las realizábamos? Las realizábamos sobre miras verticales. ¿Bien? Entonces, ahí teníamos diferentes tipos de esta nivelación geométrica. Teníamos una nivelación geométrica de puntos. Recuerden que esta nivelación geométrica que realizábamos para poder realizar lecturas y determinados desniveles, en el caso de la nivelación geométrica de puntos, lo habíamos realizado cuando trabajamos en lo que era transporte de cota, donde le dábamos alguna cota particular a puntos, algunos determinados puntos. Por ejemplo, lo utilizamos en su momento para realizar lo que la cota, para determinar la cota, en los vértices del polígono. ¿Recuerdan las primeras clases en las que tuvimos nivelación geométrica? Luego también, dentro de esta clasificación en tres maneras diferentes de la nivelación geométrica, tenemos lo que es ya no una nivelación de puntos, sino una nivelación de líneas, que, recuerden, denominábamos perfiles, es decir, ya no solo puntos particulares, sino todo el relieve a lo largo de una línea. ¿Bien? Entonces determinábamos a través de esa línea el relieve en una dirección y en direcciones perpendiculares a esa línea, con lo cual determinábamos, recuerden, lo que
llamábamos perfiles longitudinales o perfiles transversales. Y por último, motivo de la clase de hoy, pasamos a lo que es la nivelación de área, lo que se denomina nivelación areal. Bien, en esta nivelación areal ya nos interesa poder determinar el relieve, ya no en una dirección, sino a lo largo y ancho de una superficie. Bien, para ello, lo que vamos a tener que hacer es contar con numerosos puntos dentro de ese terreno, de ese lote en el cual queremos realizar la nivelación. Bien, entonces para eso podemos utilizar diferentes metodologías. Vamos a ver qué aplicabilidad tiene cada una de esas metodologías. Tienen aplicabilidades particulares. Las dos metodologías que vamos a ver en el día de la fecha son la nivelación areal por cuadrícula, o mallas. También pueden encontrar en la bibliografía que se denomina también una nivelación por malla, y la nivelación areal por radiación, también denominada taquimetría con nivel. Bien, en función, como les decía recién, en función del objetivo que nos planteemos, va a ser más adecuado utilizar una u otra de estas dos metodologías que ya iremos viendo a lo largo de esta clase. Bien, a ver, la idea es que ustedes puedan intervenir en la clase como estudiantes. Digamos, la idea es que esto no sea meramente expositivo, sino que planteen las dudas que le vayan surgiendo a medida que voy exponiendo, ¿no? De esa forma ha avanzado el conocimiento, el hombre en el conocimiento, formulándose preguntas. Este no es un momento, la clase no es un momento en el cual se realizan evaluaciones, sino todo por el contrario. Digamos, la interacción entre el docente y el estudiante hace a un enriquecimiento de la clase, y muy probablemente cada vez que le erren en una pregunta o en un concepto, van a aprender más que cuando acierten. Así que bienvenidas sean las interrupciones y las consultas que sean necesarias. ¿Bien? Bien, entonces, volviendo, para terminar con esto, cuando uno pretende, yo les hablaba que coexistían estas metodologías, y que dependiendo cuál fuera el objetivo final, una va a ser más adecuada que la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy hablábamos al principio de esto de la sistematización del terreno y demás. Entonces, cuando uno busca generar una sistematización del terreno, esto es decir, llevar el terreno a un acote uniforme, es más adecuado utilizar una nivelación areal por cuadrícula. ¿Bien? Ya vamos a ver por qué. Mientras que cuando lo que queremos hacer es representar el relieve en un plano, a través de poder dibujar en ese plano las curvas de nivel, vamos a ver que es más adecuado la utilización de... perdón, ¿alguien me habló o no? No. No. Bien. Es más adecuado, les decía, cuando uno quiere plantear curvas de nivel sobre un plano, utilizar la metodología de la radiación o taquimetría con nivel. Bien, esto nos permite representar más fielmente lo que sucede con el relieve dentro de un predio, dentro de un lote a medir. Bien, esto a modo de recordatorio de lo que veníamos viendo. Utilizamos como herramientas para hacer las mediciones los niveles que en el curso tenemos disponibles como niveles de anteojo, niveles ópticos. Lo que vemos a través de un nivel óptico es cuando hacemos la visual horizontal sobre una mira vertical, que es el principio de la nivelación geométrica. Podemos determinar un hilo superior, un hilo estadimétrico superior, un hilo estadimétrico inferior y un hilo estadimétrico medio. ¿Bien? Estas miras se encuentran reguladas cada 10 centímetros. Uno mide el centímetro y estima el milímetro dentro de cada una de las mediciones. Recuerden también que, como habíamos planteado oportunamente, la comprobación de lectura en cuanto a los hilos, si habíamos realizado una lectura correcta. Ya vamos a ver en qué casos y en qué otros es necesario hacer la lectura de los 3 hilos, o es solo necesario hacer la lectura del hilo medio, pero la comprobación de la lectura la podemos hacer, por ejemplo, con el promedio de las lecturas de los hilos extremos, que nos debe dar este promedio menor, una diferencia menor al 1,5 milímetros de diferencia de hilo medio. ¿Bien?
En este caso particular, que les planteo como ejemplo y como recordatorio, fíjense que el hilo superior podríamos decir que se encuentra en 1.357, o sea, medimos el centímetro, estimamos el milímetro, al estar esta línea un poquito por encima de la mitad de esta línea, entonces decimos que no está en 55, sino que está en 56, 57, y lo mismo en este caso, 1,156, cuando hacemos el promedio nos da 1,256, estimando el milímetro, y se corresponde bien con lo que se observa en este hilo estadimétrico medio. ¿Bien? Y también, como para traerles a la memoria, la diferencia entre los hilos multiplicado por la constante estadimétrica nos determina ¿qué? ¿Se recuerdan eso? La distancia que hay desde el punto donde se observa hacia la mira. ¿Bien? Yo les decía, bueno, ahí recordamos un poco lo que sucede con los hilos estadimétricos con un nivel óptico, con un anteojo, pero también es importante destacar que existen otras metodologías, existen lo que se llaman niveles digitales, que ya no utilizan una mira tradicional, sino que utilizan una mira que tiene un código de barras, que permite lecturas a mayor distancia y con un mayor grado de precisión. Fíjense aquí lo que se ve en esta pantalla, donde que podría ser un hilo medio medido, y que vemos que nos mide con una precisión. Mientras nosotros estimábamos el milímetro, aquí estamos midiendo a la décima del milímetro, ¿bien? Y esto sería la distancia que el equipo detecta entre la mira y el observador, ¿bien? Entonces no debemos interpretar la lectura, nosotros apuntamos y se realiza la medición, en este caso particular con este botón que está aquí. Esto facilita también este tipo de instrumental, facilita todo lo que es las lecturas en lugares que pueden estar sombreados o en lugares distantes, que pueden ser un problema cuando se utilizan niveles ópticos, y además poseen la capacidad de colectar los datos a través de data loggers o memorias internas, y que permiten exportarlos en diferentes formatos para ser utilizados en las planillas de cálculos que vamos a ver a continuación, además de el propio equipo permitir calcular diversas cuestiones, como por ejemplo la lectura atrás, lectura adelante, todo eso que ya pudimos ver en otras clases. ¿Bien? También a modo de recordatorio de lo que vimos y para darle un marco a lo que vamos a ver específicamente en la nivelación por cuadrícula y en la radiación o taquimetría con nivel, recuerden que en la nivelación geométrica nosotros dirigíamos una visual horizontal, esta visual horizontal, sobre una mira vertical. ¿Bien? En este caso los puntos serían los puntos A, B y C, estos puntos que están determinados aquí abajo, en los cuales queremos determinar cota. ¿Bien? El primer paso, si comenzamos por el punto A, de una cota conocida, lo que tenemos que hacer es determinar la cota del plano visual en ese punto, simbolizada aquí por este CPB corta, ¿bien? Y esa cota del plano visual se corresponderá entonces entre la cota conocida, la cota de A, Z de A, y el hilo medio verificado en ese punto. ¿Bien? Ahí, de esa manera, estaríamos consiguiendo la cota visual. Y desde ese punto bisectaremos luego a la mira en la posición B para obtener la cota en B, y la mira en C para obtener la cota en C. ¿Cómo obtenemos la cota de estos dos puntos? Recuerden entonces que para medir la cota de esos puntos, lo que teníamos que hacer es restarle a la cota del plano visual el hilo medio que obteníamos en cada uno de esos puntos. Así la cota de B será la cota del plano visual obtenida anteriormente, menos el hilo medio en B, y lo propio haremos con C. Fíjense que mientras no variemos la posición horizontal a la cual estamos realizando las mediciones, que es decir, no variemos la posición del nivel, que aquí está colocado con su trípode, esa visión horizontal que vamos a dirigir a las miras verticales, no es necesario calcular la cota del plano visual, es siempre la misma cota del plano visual. Eso ténganlo bien presente porque es bien importante para lo que viene después. ¿Bien? Ahora, en la medida que yo modifique ese plano visual, esa visual horizontal, voy a tener que volver a calcular la cota del plano visual. Bien, o sea, cada vez que modifique la estación
en la cual yo realizo la medición, voy a tener que volver a calcular la cota del plano visual, que en este caso, si yo pongo en este punto, la cota del plano visual podría calcularla a partir de la cota calculada en B, o volver a la cota conocida en A. Digamos. Si calculé en la vez anterior la cota de B, podría utilizar la cota de B, más el hilo en medio en B, que tomo en esta medición, y ahí tendría la cota del plano visual, y después tendría que hacer la cota del plano visual obtenida aquí, menos el hilo medio obtenido en C, y me daría la cota de C. ¿Bien? Otra forma en la que puedo lograr esto es modificando la posición y poniéndome en un lugar de A de cota conocida, como la anterior, pero ahora ya poniéndole unidades a esa cota, y estableciendo el hilo medio con el equipo, con la mira, con el anteojo, prácticamente apoyado sobre la mira. ¿Bien? En este caso, se me va a dificultar hacer una medida cerca, entonces puedo mirar sobre el eje central del aparato, que va a corresponder con lo que también se denomina altura del instrumento, y mirar desde afuera a qué lectura de hilo medio se corresponde, y a partir de ahí, con la cota del plano visual, será entonces la cota de A, del punto A, que en este caso es 10 metros, una cota conocida, más el hilo medio verificado aquí, que es 1,45, lo cual nos da una cota de plano visual de 11,45 metros. ¿Bien? Ahora dirigimos una visual horizontal hacia el punto B, donde queremos determinar la cota, y entonces, como dijimos en la filmina anterior, con la cota del plano visual determinada, restamos la lectura del hilo medio en B, en este caso 1,25, fíjense, está 20 centímetros por debajo del hilo medio verificado en A, lo cual nos eleva claramente la cota de 10 a 10,20. ¿Ven? 11,45, cota de plano visual, menos el hilo medio 1,25 nos da 10,20. Y lo propio haremos entonces a continuación con el punto C, y veremos que la cota del punto C, 11,45 correspondiente a la cota de plano visual, menos la lectura del hilo medio en C, nos da 10,35. Lo cual, en este esquema, nos hace ver que es correcto, porque estamos subiendo la pendiente, subimos para allá, y con esto la cota de los puntos es ascendente. Teníamos una cota de 10 aquí, tenemos una cota de 10,20 aquí, y tenemos una cota de 10,35. Bien. Ahora, cuando ya planteamos la ejecución en una nivelación por cuadrícula misma, ya tenemos que tener en cuenta que podemos dividir las necesidades de instrumental que necesitamos para realizar la nivelación. Una parte del instrumental va a estar dado por el instrumental de marcación o estaqueo previo. ¿Okay? Aquí hay un gran trabajo sistemático de medición, porque los puntos de medición tienen que estar equidistantes uno de otro, se queda que hay una labor previa. Bien, una cuestión importante antes de pasar a la marcación es que el instrumental a utilizar, si se trata de un nivel óptico, tiene que tener, ¿se acuerdan cuando vimos errores? Tiene que tener, si tiene un error de colimación, tenemos que haberlo corregido, porque como la distancia entre ese anteojo y la mira va a variar, y puede haber una inclinación, si existe un error de colimación en la visión del anteojo, podemos cometer errores groseros a la hora de determinar el nivel. O sea que ese error de colimación va a haber que haberlo corregido previamente. Luego, en el instrumental de marcación, decíamos, vamos a necesitar estacas, y si necesitamos estacas, las estacas va a haber que, de alguna manera, clavarlas en el terreno, por lo cual, además de esas estacas, vamos a tener que llevar algún elemento como una masa, un martillo, para poder clavarlas en el terreno. La cinta de agrimensión es fundamental para poder medir las distancias y mantener la equidistancia entre una estaca y otra. Las fichas, que van a ser los lugares que van a marcar dónde se van a posar esas estacas. En algunos casos puede reemplazarse las estacas por las fichas, pero es mejor que el terreno quede estaqueado. Los jalones, que van a ser los que vamos a utilizar para marcar las orientaciones, y la escuadra óptica pentaprisma o el propio limbo del nivel, que nos permite señalar los ángulos rectos que vamos a utilizar a la hora de la determinación de las mallas, las grillas o la cuadrícula. ¿Bien? Y luego, claramente, lo que vamos a necesitar es el instrumental de nivelación, y ahí vamos a utilizar un nivel
tanto óptico como veíamos en la primera filmina, o puede ser también, como les mostré, un nivel digital, y además, claramente, de las miras. Es importante destacar que para la determinación de una medición en una cuadrícula, en una malla, es importante por lo menos que haya 3 personas, uno que sea la persona que hace las mediciones con el nivel, y al menos 2 mireros que vayan intercalándose mientras uno mide en una estación, el otro mirero se está colocando en la otra, y así se van variando como para agilizar la medición. ¿Bien? Aquí hay un ejemplo en un diagrama de una simplificado de una cuadrícula. Inicialmente, como se menciona, lo que vamos a hacer es proceder a la marcación. Aquí los vértices y algunos puntos marcados con esta banderita, porque seguramente están alejados del punto de medición, como para poder verlos mejor. Se van a establecer a lo largo de la cuadrícula filas que vamos a identificar con letras, y columnas que vamos a identificar con números. Generalmente se usa esa nomenclatura. Y vamos a establecer una equidistancia. Recuerden que cada uno de estos puntos, que yo le estoy señalando aquí con este puntero, cada uno de estos puntos se encuentra equidistante respecto del otro. Eso es muy importante, eso, mantener la equidistancia de la grilla, de la cuadrícula. ¿Bien? Quiere decir que existe un trabajo importante de marcación. Y luego de la marcación, vamos a pasar a lo que es la medición. La marcación esta, las mallas en general andan entre 10 a 50 metros de distancia aproximadamente. Eso es en función del grado de detalle que se quiera obtener, de qué grado de quebrado o de accidentado es el terreno a medir, ¿no? Entonces, en función de eso, básicamente de esas dos cuestiones, también de la escala de luego que llevemos el plano, son las distancias, las equidistancias que logremos. Esos rangos de 10 para altas precisiones, o 50 para una precisión menor, son los rangos de equidistancia que son utilizados normalmente. ¿Bien? Entonces, ya comenzando luego de la marcación, como les decía, con la nivelación propiamente dicha, aquí tenemos un operador que está dirigiendo miras horizontales y que, como les mostré en las filminas anteriores, previamente ha hecho alguna medición sobre un punto fijo, en este caso simbolizado con un clavo en un poste, para dar que tenía una cota, y que a partir de este punto estableció ¿qué tenía que establecer? ¿Recuerdan qué tenía que establecer antes de iniciar la medición para establecer la cota de los puntos? Muy bien el que dijo cota de plano visual. Bien, claro, claramente esta estación necesita su cota de plano visual para poder obtener la cota, en definitiva, de cada uno de estos puntos. Bien, y entonces este operador dirigirá visuales horizontales a cada uno de estos puntos, y fíjense que ya está planteado aquí una segunda estación. Bien, porque seguramente o queda muy lejos, es dificultoso ver las miras de esta distancia, o por cualquier otra cuestión, hay que establecer una segunda estación. Recuerden entonces, cuando establecemos una segunda estación, ¿cuál era el procedimiento a llevar a cabo? Bien, entonces el que dijo que hay que volver a calcular la cota de plano visual. Bien, en este caso, si a estos puntos le dimos cota desde esta estación, la cota de plano visual de esta nueva estación que generalmente se nombra con números romanos, será el hilo medio verificado en este punto, más la cota que le habíamos dado a este punto desde esta estación. ¿Bien? Sencillamente como lo habíamos visto. Y así proceder en cada uno de los demás puntos. ¿Bien? Decía entonces que cuando esto sería una vista en planta de ese estaqueo, en este caso 7 filas por 8 columnas, 56 puntos de muestreo. Cuanto más homogéneo, dije, el terreno, quizás se puede aumentar la equidistancia, o cuanto mayor precisión se quiera, reducir la equidistancia. Pero un punto a tener en cuenta, perdón, es que, fíjense que esa equidistancia, justamente entre los puntos, no permite la generación de calles, en este sentido,
Entonces, si el objetivo de esta nivelación es luego llevar a una sistematización del terreno, es decir, llevar el terreno a una pendiente uniforme, para eso va a tener que ingresar maquinaria para poder realizar esa nivelación, va a tener que cortar en algunos lados, va a tener que rellenar en otros. Es muy útil poder contar con calles para que esa maquinaria pueda moverse. ¿Bien? Entonces, otro de los aspectos positivos a la hora de utilizar esta metodología para una nivelación posterior, es que permite la generación de calles donde las maquinarias puedan trabajar correctamente. Ya yendo a una simulación de esa misma grilla, de una nivelación por cuadrícula, entonces comenzábamos estableciendo, para este caso, 2 estaciones, determinábamos entonces la cota del plano visual. Desde la cota del plano visual para esta estación, dirigíamos, que la calculábamos de esa manera, la z del punto fijo, o sea, la cota del punto fijo, más el hilo medio verificado en ese punto, y a partir de esa determinación podíamos medir la cota de cada uno de los puntos. Claramente, desde este punto seguiremos hacia B1, B2, B3, B4, y así sucesivamente, tanto en las filas como en las columnas, y de este punto hacia aquí, de igual manera, no lo puse aquí en la representación para que no se llene de flechas, y una vez que tenemos medido esta subcuadrícula de aquí completamente, nos dirigimos a la estación 2. Y en esta estación 2, recuerden, como les dije en la filmina anterior, lo que tenemos que hacer es volver a calcular la cota del plano visual, porque nos variamos de posición. Cambiamos la posición horizontal desde la cual tomamos las visuales. Entonces, a partir de la determinación de la cota de este punto a través de esta estación, ya tenemos la cota, este es un punto de cota conocida, debemos sumarle entonces la altura del hilo medio en ese punto, y obtendremos así la cota visual de ese punto, y podemos realizar las medidas en los puntos restantes. ¿Bien? ¿Alguna duda que quieran plantear respecto a la medición? Perdón, Sí. tengo un problema en la computadora y no sé si estoy grabando o no. ¿Dice grabando ahí arriba? A mí me dijo que estaba siendo grabada Claro, pero se me puso la pantalla en blanco. No veo nada. Sigue el símbolo de grabando. Sí, a mí bueno, que sí, me siga figura el grabando. símbolo. Sí, que sigue grabando. Bien. Bien. ¿Continúo Perdón, entonces? disculpa, sí. No, por favor. Me gano 2 minutos por si me paso. Bueno, entonces, este trabajo de campo, esta grilla, esta representación, tenemos que tener en cuenta que si dijimos que uno de los objetivos de esta nivelación era poder realizar un emparejamiento del terreno, digamos, llevar el terreno a una cota uniforme, tenemos que poder calcular los volúmenes de corte y de relleno que se van a determinar a partir de una cota proyecto y de las cotas obtenidas en cada uno de estos puntos. ¿Bien? Entonces tenemos que, para eso, poder conocer cuál es la representatividad de cada una de las estacas en la superficie. ¿Bien? Entonces, fijémonos, ahí, bueno, acá faltaría a uno, no sé, en la versión que yo tenía se veía, no sé por qué no se ve aquí, pero este es el punto, la fila A, columna 1, esta estaca tiene una representatividad del 25%. ¿Qué implica que tenga una representatividad del 25%? Fíjense que si proyectamos hacia A2, estaría hacia la mitad de A2, y en el ejemplo que yo les había puesto, estas grillas eran de 20 por 20, quiere decir que tengo 10 metros hacia A2 y 10 metros hacia B1. Si tomo la superficie total, sería toda esta. Este es un cuarto, claramente es el 25% de la superficie total. La representatividad, entonces, de esta estaca, de las estacas esquineras, es del 25%. Así que A1, A8, G8 y G1 tendrán una representatividad del 25%. ¿Qué implica en términos prácticos esto? Bueno, pongámosle que este punto tiene una diferencia de cota por sobre la cota proyecto de 3 centímetros. Aquí puedo determinar la superficie. Tengo una superficie de 10 metros por 10 metros, tengo una superficie de 100 metros cuadrados y tengo un desnivel respecto de la cota proyecto de 3 centímetros. Quiere decir que tengo que multiplicar esos 3 centímetros por la superficie y tengo el volumen que tendré que extraer, en este caso porque hay una cota por encima de la cota proyecto, de tierra para llevar
a la cota proyecto. Y en este caso serían 3 metros cúbicos. Cuando analizamos lo que sucede con las estacas de la periferia, vemos que ya su representatividad no es más del 25%, sino que se proyectan hacia uno y hacia otro lado por sobre una columna y sobre la fila hacia la mitad del otro punto, entonces la representatividad se eleva al 50%. En este ejemplo tendríamos una representatividad de 10 metros, o sea, la mitad que hay de la equidistancia entre C1 y C2, y sumando la mitad de C1B1 y C1D1 tendríamos 100, o sea, tendríamos 200 metros cuadrados de representatividad de esa estaca en esta grilla. Y por último, las estacas centrales tendrán una representatividad del 100%. Bien, fíjense que tienen la superficie total que corresponde a los puntos que existen entre la equidistancia de las estacas. Bien, entonces el 25%, como les decía, será para las estacas esquineras, los laterales tendrán un 50% y 100% quedará para el resto de las estacas. ¿Qué tiene de importancia esto? Nosotros tenemos que pensar claramente cuando llevemos a la práctica esto, por ejemplo, cuando queremos hacer un riego gravitacional, el establecimiento de la cota proyecto. ¿Para qué? Y para que no haya diferencias tan grandes entre la cota proyecto y las cotas determinadas, y que eso implique que o tengamos que sacar tierra del terreno, o tengamos que ingresar tierra al terreno. Quiere decir que la idea de este tipo de nivelaciones es que podamos equiparar los volúmenes de corte con los volúmenes de relleno para no tener que ni sacar ni ingresar tierra desde afuera. ¿Bien? Perdón. Cuando vamos a una planilla tipo, en la cual vamos a cargar los datos, fíjense, es una planilla muy sencilla, donde vamos a enumerar las estacas, empezando por el punto fijo, luego la lectura de hilo medio en cada caso, calcularemos la cota de plano visual para una o más estaciones, y podremos calcular la cota del punto. Yendo al ejemplo práctico de esto, de cómo completarlo, en este caso, fíjense, partimos de un punto fijo, el cual tenemos una cota conocida, en este caso se la señalé con rojo, para que la identifiquen más claramente. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos la cota del punto más la lectura del hilo medio en ese punto, y con eso obteníamos la cota del plano visual. También para una simplificación dentro de esta planilla que yo les muestro en la imagen, utilizo una sola estación, con lo cual utilizo la misma cota del plano visual, pero recuerden que siempre que cambiemos de estación vamos a tener que volver a calcular esta cota del plano visual. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la cota de cada punto? Bueno, simplemente utilizando la fórmula por la cual a la cota del plano visual le resto la lectura de hilo medio, voy completando cada uno de los casilleros. Fíjense, 55,44 menos 2,18 me da 53,26. Esto claramente yo puedo hacerlo en una planilla de cálculo en la cual cargue la fórmula y cargando los datos de lecturas de hilo medio, automáticamente tendré completado la cota de cada punto. ¿Bien? Así obtendré lo que se denomina plano de puntos acotados. Fíjense, no completé todos los datos para no llenar de números y que se preste a confusión. Sí está señalada cada una de las columnas y de las filas, y en eso cada una de las estacas con su cota determinada como la determinamos con la planilla anterior. ¿Bien? Fíjense, 53,26 que correspondía a 1, 53,15 que correspondía a 2, y así sucesivamente. Bien, una vez que tengamos el plano de puntos acotados, con todas las cotas en cada una de estas estacas, vamos a poder determinar, como vimos anteriormente, en función de la representatividad de cada estaca, los volúmenes de corte y de relleno una vez establecida la cota proyecto, pero además podemos construir modelos digitales que nos permiten visualizar también el relieve en el terreno. Aquí hay dos ejemplos que tienen con dos
dos programas que se utilizan, como el Surfer o el Terra, y cómo se generan modelos de tridimensionales de la morfología o el relieve del terreno. Bien, y también a través de otro tipo de software podemos identificar y calcular las zonas donde habrá cortes, habrá rellenos o no habrá modificaciones dentro de cada uno de los puntos de esta cuadrícula. En este sentido les recomiendo un trabajo bastante reciente del 2020 que se los voy a dejar como lectura complementaria para quien esté interesado, que es un ejemplo en México de cómo eficientizar el riego gravitacional a partir de una nivelación y cómo la utilización de los determinados software permite una optimización o no de la temática. Bien, lo tienen disponible, es de acceso abierto, por eso le pongo aquí la referencia bibliográfica, es de acceso abierto, y la ventaja que tiene, que no siempre sucede, es que aquí tenemos una publicación en español. ¿Bien? Entonces, según lo que mencionábamos al principio, para continuar con la clase, nos resta hablar sobre lo que es la nivelación por radiación o taquimetría con nivel, lo que decíamos que taqui viene de rápido, como los taquígrafos que tienen la habilidad para escribir rápido. Bueno, taquimetría es por eso, digamos, es una medición rápida. Aquí lo que vamos a ver es que aparte de medir la cota de los puntos, vamos a medir también su posición planimétrica, es decir, vamos a determinar no solo el z, sino que vamos a determinar el x y el y de cada punto. ¿Bien? O sea, es una medición rápida la taquimetría porque medimos no solo la posición planimétrica de un punto, sino también la altimétrica. ¿Bien? O sea, a partir de una estación, como en este ejemplo que les muestro aquí, vamos a dirigir visuales horizontales, en este caso en forma radial, hacia puntos. Aquí las líneas intentan mostrar la dirección de observación y los puntos, los lugares donde se ubicará el mirero. ¿Bien? Entonces dirigimos a partir de esta estación visuales horizontales de manera radial, en este caso intentando mantener una homogeneidad, que no vamos a alcanzar la homogeneidad que lográbamos claramente en cuadrícula, y lo que vamos a hacer entonces es intentar hacer lo más homogéneo posible la distribución de estos puntos. Fíjense que se plantea aquí en este ejemplo, en esta línea, por ejemplo, dos posiciones de mira, y una distal y una proximal, y en esta solamente una distal. No en todas se repite la proximal, porque si no se habría una muy grande densidad de puntos o muy cercanos a la estación. ¿Bien? Podemos utilizar, como en este ejemplo, si nosotros medimos los 180 grados a partir de esta línea, o sea, este cuadrante, tenemos aquí 6 cuadrantes que nos estarían dando o mostrando una distribución angular relativamente uniforme. Si son 180 grados divididos 6 son 30 grados de distribución angular más o menos uniforme, pero una de las ventajas que tiene este punto es que si bien buscamos lo más uniformemente posible hacer una distribución, el mirero no tiene la obligación de pararse estrictamente en una estaca como era en la metodología que vimos anteriormente. Entonces, aquí el mirero puede ubicarse en una dirección que le va marcando el operador, pero se puede separar hacia izquierda, hacia derecha, o hacia atrás, o hacia adelante. ¿Buscando qué? Buscando algunos puntos característicos del relieve, como pueden ser lomas, medialomas, bajos, puntos en los que la pendiente cambia, algún tipo de accidente, y que en la otra metodología, en la cuadrícula, tenían que coincidir justo con un punto situado en la cuadrícula. En este caso, puede ser el mismo mirero el que esté ubicando ese punto característico, con lo cual logramos, en definitiva, una representación más fiel del terreno. ¿Bien? Ahora, un detalle más, antes de pasar a cómo calcularlo, es que, yo les decía, aquí tenemos que determinar no solo
la altimetría, sino la planimetría. Entonces, fíjense que para eso, vamos a, en el otro caso, nosotros habíamos medido, habíamos establecido equidistancias, teníamos todo anotado, todo perfectamente registrado, y en este caso vamos a tener que medir, por ejemplo, qué distancia hay de la estación a este punto, y si recuerdan en la primera filmina, en las primeras 3 filminas, cómo hacíamos esa medición de distancia, qué elemento teníamos disponible para hacer esa medición de distancia. Obviamente si tenemos un nivel digital, es uno de los datos del nivel, pero si no un nivel óptico, recuerden que con la diferencia de hilos, multiplicado por la constante estadimétrica, 100, podríamos calcular la distancia. Bien, si podríamos calcular la distancia de esta estación a este punto, de esta estación a este punto, por la diferencia de hilos multiplicada por la constante estadística. Y a su vez, también podemos medir direcciones angulares con el limbo del nivel, y poder ver a partir de este punto cuánto se encuentra separado angularmente este punto. Lo vamos a ver en la planilla de cálculo, al igual que hicimos con la cuadrícula. Quiere decir que mientras en cuadrícula yo solo medía hilo medio, aquí tengo que medir desplazamiento horizontal, tengo que medir hilo medio, tengo que medir hilo superior, y tengo que medir hilo inferior. ¿Bien? O sea, si bien no existe todo el trabajo previo, tengo un trabajo arduo a posteriori, ¿bien? Que es el de la medición propiamente dicha. Bien. Aquí hay un ejemplo rápido para ver de nivelación areal por radiación, con 2 estaciones. Recuerde, cada vez que haga una estación, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Claramente, muy bien, voy a tener que calcular la cota de plano visual de cada una de las estaciones. En este corte transversal de esta medición vemos cómo que se repite respecto a lo que vimos antes. Para una cota conocida de 10, un hilo medio de 1,20, la cota de plano visual es 11,20, y la cota de un punto que quiero medir a continuación será la cota de plano visual menos el hilo medio observado en ese punto. En este caso, el hilo medio es 1,80, 11,20 menos 1,80 me da 9,40, que es lo que se observa en este punto. Bien, bueno, también puedo hacer medidas hacia adelante y hacia atrás para corroborar que las medidas fueron realizadas correctamente. Bien. Fíjense primero qué notan, qué pueden decir que notan de esta planilla. Claramente que tiene más columnas, ¿verdad? Sí, claramente tiene muchas más columnas que la planilla que utilizábamos para la nivelación areal por cuadrícula, que todo tenía el punto determinado, cuál era el hilo medio en ese punto, la cota de plano visual y la cota del punto. En este caso, fíjense, agregábamos la lectura de hilo superior e inferior, la dirección horizontal, porque tenemos que ubicar planimétricamente donde se encuentra el punto. Esto claramente, al igual que en la nivelación por cuadrícula, la distancia, que la calculábamos como dijimos, el azimut, y a partir de un punto conocido, que en este caso tiene coordenadas conocidas 145 y 135, ¿qué distancia existe de ese punto al punto observado? Bien, entonces comenzábamos con la cota de este punto fijo, que tenía cota conocida, que tenía coordenadas conocidas. Determino entonces, a partir de la cota del punto más el hilo medio, la cota del plano visual. Fíjense que para una simplificación también, para esta pantalla utilicé una sola estación, o sea que no varía esa cota del plano visual. Y también, ya cuando paso a bisectar el primer punto de muestreo, fijo ese punto con una dirección horizontal de 0. ¿Bien? Ahora bien, yo tengo que poder ver qué correspondencia existe entre esa dirección horizontal que logro con el limbo del nivel, qué correspondencia existe entre esa dirección horizontal y el azimut. Bien, entonces con una brújula bisecto hacia ese punto y obtengo el azimut, y así puedo obtener en definitiva cuál es la correspondencia del azimut con la dirección horizontal. Fíjense que a medida que avanzo en las direcciones horizontales del punto 2, punto 3, punto 4, yo sumo al azimut la dirección horizontal. En este caso tengo 231 grados, 30 minutos de azimut determinado por brújula, y medido con el limbo
del nivel una dirección horizontal, una variación en la dirección horizontal de 4 grados. 231 grados, 30 minutos, más 4 grados, es 235, 29, 30. Aquí hay un problema, evidentemente, de decimales, pero 235 grados, 30 minutos. ¿Bien? Además dijimos que la diferencia de hilos multiplicada por la constante estadimétrica nos daba la distancia, que es otro de los datos que teníamos que conseguir para ubicar planimétricamente a ese punto. Fíjense, 1,59 menos 1,03 me da 0,56 por 100, 56, que es la distancia en la que se encuentra ese punto. Y también dijimos que hay una correspondencia entre el azimut y la distancia horizontal. Entonces, mediante esta fórmula en que la distancia por el coseno del azimut nos da el delta x, en este caso menos 35, o la distancia por el seno del azimut, el delta y, vemos a qué posición respecto del punto de arranque se encuentra este punto, que en este caso está a menos 35 en x y menos 44 en y. O sea, a la posición original yo le sumaré con su signo el delta x y el delta y obtendré la posición del punto, con lo cual cumplo con el objetivo de esta radiación, que es no solo ubicar altimétricamente el punto, sino también planimétricamente. Bien, o sea, tuve que medir hilo medio, hilo superior, hilo inferior, la distancia horizontal y a partir de ahí poder calcular. También estos datos uno puede volcarlos con fórmulas en planilla de cálculo como Excel, Origin o la que ustedes manejen más correctamente, y estos cálculos que pueden hacerlo si quieren en calculadora para corroborar, se hacen automáticamente una vez que calcamos las fórmulas. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O podemos continuar? Una vez entonces determinadas las cotas, podemos obtener el plano de puntos acotados. Fíjense que aquí ya no existe esa homogeneidad de puntos que obteníamos con la cuadrícula. Acá hay puntos, en algunos casos que se encuentran solapados, y demás, pero fíjense, cada punto tiene su valor de cota, y tiene aquí en esta X, no sé si ustedes alcanzan a ver, en la computadora se ve medio difuso, pero cada punto tiene ahí una X que nos indica que podemos proyectar a las coordenadas tanto en Y, que en este caso sería 170, como en X, que tenía una coordenada de 135. Quiere decir que el punto 1225 este punto que tiene cota de 1225 tiene coordenadas Y y coordenadas X fácilmente determinables. Ahora, también dijimos que esta metodología tenía una aplicabilidad muy práctica a la hora de poder trazar sobre ella curvas de nivel. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es una curva de nivel? Que es una línea que une puntos de igual cota, de igual altitud, y que a su vez es múltiplo de la equidistancia. La equidistancia es la distancia vertical que separa a dos curvas de nivel consecutivas, ¿bien? O sea, es la diferencia de cota que separa a dos curvas de nivel consecutivas. ¿Y qué factores influyen en la elección de esa curva de nivel? La equidistancia claramente va a ser mayor cuando mayores diferencias de relieve hay en el sector relevado, o sea, relieves más montañosos, más quebrados, se elegirán valores mayores de equidistancia que en relieve llano. ¿Eso por qué? Porque si elijo valores pequeños de equidistancia, me van a quedar muy cerca a una curva de nivel de otra, y eso no aporta información, ensucia los mapas, no se puede leer correctamente. ¿Bien? También la equidistancia va a ser mayor cuanto menor es la escala del plano, o sea, cuanto más pequeño sea el plano o el área abarcada sea mayor. Si yo pongo equidistancia muy chica, también me van a quedar una curva de nivel al lado de la otra. Y equidistancias posibles pueden ser de múltiples milímetros. Perdón, ¿alguien me preguntó algo o no escucho muy bien? No, perdón, soy yo. No, está bien. Perfecto. Múltiplos del metro, 1, 2, 2,5, 5, 10, 20,
50, claramente estas equidistancias serán para zonas muy quebradas, muy montañosas, o submúltiplos del metro para zonas más llanas. Bien, ahora, ¿cómo es la representación del relieve a partir de esta curva de nivel en un plano de puntos acotados? Fíjense, en este caso con una equidistancia de 25 centímetros, aquí tengo una curva de nivel de 12, por encima una de 12,25, una de 11,75, fíjense cómo esas curvas de nivel van pasando, en este caso coincide con el punto, con este punto acotado, que pasa cerca del 11,65 y así sucesivamente, a medida que va encontrando puntos más cercanos o más lejanos. Bien, ahora, ¿cómo generar una curva de nivel? ¿Cómo hago yo para determinar una curva de nivel? Fíjense, en este ejemplo, yo tengo aquí una nivelación areal con un plano de puntos acotados, realizado en este caso en una cuadrícula, le puse una cuadrícula para que se vea más fácilmente. Yo sé, por ejemplo, si establezco una curva de nivel de 10 metros, sé en de estos dos puntos que esa curva va a pasar. Ahora, lo que no sé es exactamente por dónde va a pasar, por dónde debo trazar. Si fuera de 9,88 sé que pasaría por acá, si fuera de 10,21 tendría que pasar por acá. Bien, pero son números fraccionarios. Recuerden que una de las definiciones es que es múltiplo de la equidistancia. Si pongo la de 10 metros, no 9,88 dividido y tomo una equidistancia de 1 metro, 9,88 no es múltiplo de la equidistancia. Tendré que ubicar dónde pasa. Claramente estoy a 12 centímetros de 9,88 y estoy a 21 centímetros de 10,21. Quiere decir que si tomo una curva de 10 metros, va a pasar más cerca de aquí. Hay toda una secuencia para determinar las curvas de nivel. Un primer paso va a ser ubicar cuáles son los puntos más altos y más bajos dentro de la cuadrícula. En este caso, fíjense, si uno recorre los puntos acotados de esta cuadrícula, va a ver que este es el punto más bajo y este es el punto más alto. Claramente, las curvas de nivel que uno trace deberán incluir estos puntos, no podrán estar por fuera, o sea, no podrán estar por debajo de 9,88, no podrá ser de 9 la curva de nivel, ni podrá ser de 12. ¿Bien? Ahora, ¿cuántas curvas elegir? ¿Cuántas curvas podrá entrar? Dijimos que la curva tiene que ser múltiplo de la equidistancia, entonces no pueden ser números fraccionarios. Si elegimos una curva en este caso, los extremos eran 9,88 y 11,41. Quiere decir que una curva de 10 está incluida dentro de este rango, y una curva de 11 también, ya la curva de 12 en el paso. Si elijo una equidistancia de 1 metro, tendré solo dos curvas. Estas dos curvas, fíjense que no me van a representar fielmente lo que sucede en el terreno, no van a aportar poca información. Ahora, si reduzco a la mitad la equidistancia, yo estoy agregando una curva, y puedo comprobar que estas curvas de nivel son múltiplos de la equidistancia. Si yo divido a 10 dividido 1 es 10, 11 dividido 1 es 10, 10 dividido 0,5 es 20, 10,5 dividido 0,5 es 21, 11 dividido 0,5 es 22, quiere decir que son todos números enteros, son múltiplos de la equidistancia, y lo mismo que sucede en estas equidistancias que tienen a continuación. Quiere decir que a medida que yo reduzco la equidistancia, empiezo a incorporar nuevas curvas de nivel, ¿ven? Y elegiré, ¿cuántas curvas elegiré para la representación del relieve? Bueno, las que sean necesarias, ¿no? Sin que, como les decía, se me termine siendo un manchoneo tan grande en el plano que no aporten demasiada información. Entonces, yo me había adelantado en el punto, en 2 filminas atrás, en cómo elegir el punto, cómo determinar el punto en el que pasa la curva de nivel, y para eso tendré que interpolar curvas. ¿Cómo haré para interpolar esas curvas? Bueno, voy a asumir que entre el punto 9,88, por ejemplo, y el 10,21, en este plano de puntos acotados, la pendiente existente entre estos dos puntos es constante y uniforme, ¿no? Es una simplificación
que tiende a poder calcular el lugar exacto por donde que pasa la curva de nivel. Si tenemos en este caso un desnivel entre 9,88 y 10,21, si yo le resto a 10,21 9,88 me da 33 centímetros de nivel, tendré para la representación, para la escala utilizada en este plano, 5 centímetros, poder calcular, teniendo la premisa de una pendiente constante y uniforme, poder calcular el punto en el cual se pasará la curva de nivel de 10. Bien, ¿cómo hago eso? A través de una práctica matemática, de una operación matemática muy sencilla que ustedes ya vieron oportunamente en matemática, y que es una regla de 3 simple. ¿Bien? Entonces dijimos, suponemos una pendiente uniforme y una variación de cota constante, que une los puntos, lo que une los puntos es una recta. Dijimos para la escala utilizada en nuestro plano que la distancia entre los dos puntos era de 5 centímetros y que el desnivel dado por las cotas era de 33. Entonces, si yo quiero determinar a qué distancia de 9,88 va a pasar la curva de 10, ¿qué diferencia de nivel, qué delta H hay entre 9,88 y 10? Son 12 centímetros. Si para 33 centímetros de desnivel tengo 5 centímetros de distancia, para 12 centímetros, que es el desnivel entre 9,88 y 10, tendré 1,8 centímetros. Quiere decir que a 1,8 centímetros de este punto, en la escala del plano utilizado, pasará la curva de nivel de 10. Y de la misma manera, si utilizo ahora como valor 10,21, voy a tener 21 centímetros de diferencia de nivel entre la cota de 10, entre la curva de nivel de 10 y la de 10,21, con lo cual, haciendo también un intercambio de números aquí en esta regla de 3, estos 21 centímetros estarán a 3,2 centímetros desde 10,21. Fíjense, aquí, este es el punto entonces por el cual deberé trazar la curva de nivel de 10 metros en esta representación gráfica. Fíjense lo que decíamos, tener en cuenta que asumimos que la pendiente es uniforme y la variación de cota constante, siendo que en la realidad no sé si es cóncavo o convexa la pendiente. Bien, es una simplificación para poder obtener un punto en el cual trazar la curva de nivel. Bien, yendo ya al ejemplo práctico, entonces sobre la misma grilla, planeo una equidistancia de 1 metro, fíjense lo que les decía cuando veíamos la tabla, vemos un poco aporte de información de esas curvas de nivel respecto al relieve del terreno. A medida que reduzco la equidistancia, empiezan a aparecer nuevas curvas de nivel que empiezan a aportar, en este caso la del 0,25, empiezan a aportar ya una información mucho más fiel y representativa de lo que sucede en el relieve en ese terreno. Bien, a diferencia de lo que sucedía, como les dije cuando veíamos la radiación, de lo que sucedía con cuadrícula, fíjense, aquí, con estas nubes de puntos acotados hechos por radiación, a partir de los cuales construimos los planos de puntos acotados por radiación, no definimos calles, o sea, no es fácil ingresar con maquinaria para poder realizar nivelaciones. Sí, útil para esto. Bien, bueno, a medida que reducimos la equidistancia, en este caso ya sería un exceso de curva de nivel que no aportan demasiado información sobre el relieve. Bien. Con estas curvas de nivel podemos construir también modelos digitales de elevación. Aquí yo le pongo las siglas en inglés porque es como lo van a encontrar más comúnmente en distintas bibliografías, Digital Elevation Models, o modelos digitales de elevación, con los cuales podemos determinar fácilmente, podemos ver fácilmente, observar, en trabajos prácticos de manejo de cuencas hidrográficas, en manejo y conservación del suelo, dependiendo la carrera en la que ustedes sigan, viendo potencial erosivo, viendo dónde pasan las fuentes principales de agua. Bueno, un montón de información podemos obtener de estos modelos digitales de elevación. También podemos obtener en estos modelos digitales de elevación ya las curvas de nivel todas acotadas. Estas son curvas de nivel hechas con un programa que se llama QGIS, de un sistema de información geográfica. Sistema de información geográfica que van a ver a lo largo de la carrera que cada vez tienen una mayor utilidad, porque esos sistemas de información geográfica nos permiten, a través de capas de información, poder tener mayores herramientas de manejo. Por ejemplo, uno podría tener, en este caso, un mapa que sea
la curva de nivel, como se muestra en esta fibina, pero además podría usar otra capa de información que sea conductividad eléctrica del suelo, para poder ver cómo fueron los movimientos de sales, ya lo verán también en edafología. Podemos ver mapas de productividad de algún tipo de cultivo que se asocie también a esos mapas de conductividad eléctrica, a qué tipo de suelo, bueno, mapas de uso del suelo, en fin, infinidad de capas de información que nos permiten tener una bases de decisión mucho más potentes a la hora de tomar una decisión en el campo. Bien, otro tipo de modelos digitales de elevación que pueden conseguirse. Yendo a un análisis comparativo entonces, y como cierre de esta clase, vimos que es necesario un estaqueo previo, una sistematización del terreno, una medida del terreno en la cuadrícula, mientras que en la radiación no. Leíamos hilo medio a nivel centímetro en cuadrícula, mientras que en radiación no solo teníamos que medir hilo medio, o sea, altitud, sino teníamos que medir las medidas planimétricas, también medir hilo superior e hilo inferior, la dirección horizontal para las medidas planimétricas. El instrumental necesario era instrumental relacionado para todo lo que es marcación en cuadrícula, más lo que es los materiales de nivelación, mientras que en radiación es solo el material de nivelación. La aplicación principal, la sistematización de terrenos, la nivelación de terrenos, llevar los terrenos a pendientes uniformes en las cuadrículas, mientras que en radiación era mucho más adecuado para la obtención de planos de curva de nivel. La semejanza con el relieve real claramente va a ser mayor en radiación que en cuadrícula por todo lo que hemos visto. La delimitación de las calles para el tránsito de maquinarias es posible en la cuadrícula, mientras que en radiación no. Y la uniformidad y la densidad de puntos va a ser mayor en la cuadrícula y menor en radiación. Con esto damos por finalizada la clase y quedo atento a todas las consultas que tengan para realizarme, y además tienen, como les decía al principio, la bibliografía accesoria más toda la bibliografía que tienen para el desarrollo de esta unidad. Así que muchas gracias por su atención.